iPhone 16e y Samsung Galaxy A56. Si quieres un iPhone o un Samsung más barato, estas dos deberían de ser tus opciones en 2025. Pero, ¿cuál de los dos es mejor? Pues después de haberlos probado y comparado, es justo lo que te voy a contar en este Versus. Muy buenas ataqueros, ¿qué tal estáis? Yo soy Mario Arroyo y sinceramente, uno de mis pequeños fetiches a nivel tecnología es el de comparar productos de Apple y de Samsung. Es como el clásico enfrentamiento del mundo de la tecnología y hoy tenemos sobre la mesa dos propuestas que llegan para la gama medio alta de la telefonía móvil para todos aquellos que no quieran gastarse tanto dinero como si fueran teléfonos de la gama super alta. Aunque aún así son dos teléfonos caros y más si los comparamos con su competencia directa, que es mucho más barata. Aún así, si te interesan, como siempre te voy a dejar el link de estos dos teléfonos en la cajita de descripción. Y yo personalmente, para decirte cuál de los dos es mejor, voy a ir apartado por apartado diciendo en cuál brilla más cada uno. Voy a empezar este versus hablando del apartado de diseño, aunque como ya sabéis no lo tengo en cuenta para los puntos finales, ya que es algo bastante subjetivo, personal, y aquí entra en juego el gusto de cada uno. Pero sí que quería comentaros en este apartado la notable diferencia que tenemos entre un teléfono y otro a nivel de tamaño. El iPhone 16e, para mi gusto, tiene el tamaño perfecto, cabe en la mano, son 6,1 pulgadas de pantalla y es súper ligero y comodísimo de utilizar. El Samsung, por su parte, es un teléfono mucho más grande con un peso superior, son 6,7 pulgadas de pantalla, aunque está muy bien compactado y también es más finito que el iPhone. Independientemente de cuál de los dos te guste más, lo importante aquí es que ambas propuestas tienen buena calidad en el apartado de construcción, están bastante bien acabados, los materiales están a la altura de lo que podíamos esperar y se sienten muy premium en mano. Ahora sí que sí, vamos a dar paso al primer apartado que sí tengo en cuenta para los puntos de este versus entre Apple y Samsung, y es la pantalla. Un apartado en el que no me voy a detener demasiado porque raro es el teléfono que no llega con una pantalla de bastante buena calidad a día de hoy. Vamos a disfrutar del contenido que queramos sin ningún problema y el ajuste automático de brillo está muy bien trabajado en ambos terminales, además de contar con una gran nitidez. Pero sí quiero que tengamos en cuenta dos detalles a la hora de comparar estas dos pantallas. El primero es que, como he dicho en el apartado de diseño, el Samsung monta un panel de 6,7 pulgadas, más grande y ancho que las 6,1 pulgadas de la pantalla del iPhone. Si eres un usuario que ve muchos vídeos, películas o series, o que juega videojuegos con mucha frecuencia en su teléfono móvil, vas a agradecer ese extra de tamaño que nos ofrece Samsung. Pero si esto no es una prioridad para ti, realmente te va a dar igual. Pero donde sí que destaca el Samsung por encima del iPhone en este apartado es en dos cuestiones: en el brillo y en la fluidez. Y a ver, no hay una diferencia abismal entre estos dos paneles, pero sí se percibe un poquito más de brillo en el A56 frente al iPhone SE, algo que con el tiempo agradeceremos cuando utilicemos sobre todo el teléfono en exteriores en días muy soleados. Sobre la fluidez, en el A56 tenemos 120 Hz adaptables y no fijos, y en el iPhone no tenemos ProMotion, así que nos quedamos en 60 Hz nada más, aunque es algo a lo que nos acostumbramos bastante rápido, como os comenté en el 24/7 del iPhone 16e en su día. Pero a pesar de esto, el hecho de que Samsung sí lo tenga en su panel me parece una ventaja que no puedo pasar por alto. Así que esto, sumado a la buena capacidad de brillo del Galaxy A56, hace que se lleve el primer punto de este versus. Nos vamos directamente al apartado de rendimiento y aquí tenemos el Exynos 1580 en el interior del Galaxy A56 frente al Apple A18 Bionic del iPhone 16e. Y sin medias tintas, en el interior de este teléfono tenemos un procesador pensado para la gama media de la telefonía móvil, mientras que en el iPhone tenemos el mismo procesador que ya tienen el iPhone 16 y el iPhone 16 Plus, dos teléfonos de la gama super alta. Si echamos un vistazo a las pruebas sintéticas, a los benchmarks y a las especificaciones sobre el papel, pues el A18 del iPhone 16e es mejor procesador que el Exynos 1580 del Galaxy A56. Aquí no hay más que decir. Pero con total honestidad, esto no es algo que vayamos a notar en nuestra experiencia de uso. Es decir, no es que el iPhone 16e vaya infinitamente mejor que el Galaxy A56. El comportamiento de ambos dispositivos es fluido, no me he encontrado fallos garrafales en ningún momento y los dos se comportan bien con aplicaciones exigentes, y en videojuegos el rendimiento de ambos es óptimo. En general, moviendo el sistema, el iPhone sí que da la sensación de tener algo más de estabilidad y el Samsung cuenta con alguna presencia de tironcillo
brillos muy puntuales, pero es algo prácticamente imperceptible que no estropeará nuestra experiencia con él. Así que, a pesar de la diferencia técnica que encontramos en estos dos modelos, la experiencia con ambos dispositivos es muy similar y bastante buena. Ahora, si pensamos en la durabilidad en el futuro de ambos terminales, en cómo van a funcionar dentro de 3, 4, 5 o incluso 6 años, pues es muy probable que un procesador más potente dure más o sea más estable con el tiempo. Además, para los interesados, el iPhone 16e cuenta con Apple Intelligence y el A56 solo tiene algunas funciones heredadas de los Galaxy S25 de inteligencia artificial, pero no todas. Y aunque ahora mismo la inteligencia artificial está en pañales y las funciones que tenemos en los dos teléfonos son prácticamente similares, la de tener un asistente un poquito más inteligente con Gemini en el caso del A56 y con ChatGPT integrado con Siri en el iPhone, y las típicas funciones de mejorar nuestras fotografías con inteligencia artificial, el borrado de personas o de objetos en las fotos, hay que tener en cuenta que el teléfono de Apple estará mejor preparado para el futuro de la inteligencia artificial cuando vayan metiendo actualizaciones con los años. Y para mí realmente esto no es súper importante o no hace que me compre un teléfono, pero sé que para muchos de vosotros sí, así que esto hay que tenerlo en cuenta. Pero volviendo al apartado técnico y echando un vistazo a esas especificaciones que os decía del procesador, pues el punto en este apartado se lo tengo que dar al iPhone 16e, teniendo en cuenta que ambos teléfonos tienen un comportamiento similar a pesar de sus diferencias técnicas. Bueno, sataqueros, vamos a hablar ahora del apartado de cámara. Y me he dado cuenta de una cosa que suelo obviar en este tipo de vídeos cuando comparo las cámaras de dos teléfonos diferentes, y es el hecho de que cuando tenemos los dos teléfonos frente a frente y vemos la misma fotografía tomada con ambos terminales, no se aprecian grandes diferencias a simple vista. En la comparativa de estos dos teléfonos se nota que las fotos tomadas con el iPhone son algo más cálidas o son más frías en el Samsung, según se mire, pero más allá de eso es difícil sacar una grandísima diferencia. Y esto, para muchos de vosotros que estáis viendo este vídeo, puede ser más que suficiente. Es decir, el hecho de que tengamos fotos vistosas, llamativas, que sean lo suficientemente bonitas como para poder compartirlas con nuestros conocidos en redes sociales o por WhatsApp, no nos importa tanto que sea súper nítida o con una calidad excelente. Obviamente, si la tiene, mejor que mejor. Pero lo que quiero decir es que ambas cámaras se desenvuelven bien en este caso. Ahora, si estamos buscando cuál de los dos teléfonos hace mejores fotos, nos tenemos que fijar un poquito más en los detalles de cada uno. Así que empezamos con el iPhone 16e, que en este caso viene con un único sensor de cámara en su parte trasera, un sensor de 48 megapíxeles, que es el que hace todo el trabajo aquí, aparte del selfie. Apple tiene una cosa buena, y es que las fotos en automático están recortadas a 24 megapíxeles en lugar de a 12, que es lo que hace el Samsung y la mayoría de teléfonos de la actualidad. Esto quiere decir que conseguiremos un mejor detalle en la mayoría de ocasiones con el teléfono de Apple. A pesar de tener un único sensor, la cámara de este teléfono se defiende bien en la mayoría de ocasiones, tanto en automático como en retrato, como de noche. Tenemos unos resultados decentes con un buen procesado. No tenemos ultra gran angular, así que tenlo en cuenta si te gusta hacer este tipo de fotografías, y tampoco tenemos teleobjetivo, aunque la alta resolución del sensor principal permite hacer dos aumentos digitales sin tener mucha pérdida de detalle. Con el teléfono de Apple podemos grabar vídeo en 4K a 60 fotogramas por segundo con una muy buena calidad que no tiene nada que envidiar a muchos teléfonos de gama súper alta. Es bastante sólido y el trabajo del estabilizador es impecable una generación más. Si nos vamos al Galaxy A56, tenemos un módulo de cámara bastante frecuente en la gama media, formado por un sensor principal, un ultra gran angular y un macro. Como veis, tenemos más versatilidad que en el iPhone, y si sois usuarios que aprovechen el ultra gran angular y el macro, lo vais a agradecer. Las fotos de la 56 son generalmente decentes cuando la iluminación acompaña. Tenemos buen balance de blancos y exposición. Si ampliamos y nos fijamos en los detalles, veremos que el procesado en algunas ocasiones hace que se laven algunas zonas de las imágenes y tiende a aparecer grano en algunas partes. De hecho, los colores también se ven menos vivos de lo que estamos acostumbrados en Samsung, excepto los tonos azules del cielo y el verde de la vegetación, que suele ser lo que más predomina en este tipo de escenarios. En condiciones de poca luz, en este A56 el procesado intenta recuperar toda la luminosidad posible y lo consigue con bastante precisión, pero a cambio de una mayor presencia de ruido y una pérdida de detalle y de color.
así que las imágenes se ven más lavadas. El ultra gran angular y el macro no consiguen llegar al nivel de la cámara principal y vemos un peor detalle, tanto en uno como en el otro, algo esperable en este rango de precios y con este tipo de sensores. Luego el modo retrato de Samsung me ha gustado bastante, presenta un desenfoque muy bonito y el sujeto suele aparecer bastante bien iluminado y recortado en los resultados. El selfie también es decente, con buena exposición y con colores naturales, tiene menos detalle que el sensor principal, algo que podía esperar, y quizá le cuesta corregir algo más las altas luces aquí, sobre todo si disparamos en retrato, pero para fotos puntuales es más que suficiente. A nivel de ampliación, Samsung corrige la falta de teleobjetivo haciendo un recorte del sensor principal, igual que hace el iPhone 16e, y el detalle es bueno. Aquí sí que no encuentro grandes diferencias entre un teléfono y otro, y aunque hubiera preferido un teleobjetivo real, el zoom está bien resuelto. Respecto al vídeo, aunque estamos limitados a 30 fotogramas por segundo en el teléfono de Samsung, los resultados son de una calidad bastante buena, con buen nivel de nitidez, detalle y color con buen rango dinámico. No hay aparición de ruido y si usamos el ultra gran angular, veremos que sorprendentemente el trabajo es excelente aquí, a la altura del sensor principal. Y ojalá fuera exactamente igual en la foto. Así que con todo esto que acabamos de ver, el Galaxy A56 tiene más puntos de mejora en el apartado de cámara que el iPhone 16e. Como os he dicho al principio del apartado, si vemos las dos fotografías una al lado de la otra, tomadas con ambos teléfonos, no vamos a ver grandes diferencias, a no ser que ampliemos y nos pongamos a ver detalle a detalle. Pero en cuanto te pones a mirar, te das cuenta de que Apple lo hace mejor con ese sensor principal de 48 megapíxeles y sobre todo por el hecho de que las fotos en automático salen a 24 megapíxeles y por tanto un poquito mejor detalladas. Además, el procesador no es tan exagerado como el del teléfono de Samsung y por tanto las fotos salen menos estropeadas. Así que el punto aquí se lo tengo que dar al iPhone 16e por tener un conjunto más estable en todos estos apartados. Vamos ahora con el apartado de batería, el que más me ha costado sinceramente a la hora de comparar estos dos teléfonos, porque en la gama medio alta de la telefonía móvil el apartado de batería es el que siempre sale mejor parado y concretamente en el caso de estos dos teléfonos se pasa en el juego. Como digo, no me voy a detener mucho en los datos técnicos porque aquí lo que cuenta realmente es la optimización de cada uno de los teléfonos con su sistema operativo, con el procesador, etc. Y las dos alternativas son realmente buenas. Como siempre, el dato de horas de pantalla activa dependerá del uso que le demos al teléfono, de si es más o menos exigente, pero teniendo como base un uso normal en un día de rutina con uso de navegación por internet, WhatsApp, Telegram, redes sociales y la reproducción de una media hora de vídeo aproximadamente al día, ambos teléfonos son capaces de llegar a los 2 días de uso, alcanzando las 7 horas y media o incluso superando las 8 horas de pantalla activa en algunas ocasiones. Estamos sin duda ante dos de las mejores autonomías de la gama media y más que por grandes números de batería, por optimización de sistemas, y si uno de los dos dura más que el otro es realmente difícil de medir. De hecho, sería injusto decir que el iPhone dura más que el Samsung o que el Samsung dura más que el iPhone. Si nos fijamos en la carga rápida, ni el iPhone ni el Samsung nos ofrecen los mejores datos que hay. De hecho, si lo comparamos con su competencia salen perdiendo por goleada, y en este caso Samsung tiene una carga rápida de 45 vatios por cable frente a los cerca de 24 vatios que consigue alcanzar el iPhone en algunos picos de carga. A nivel inalámbrico, el Samsung no tiene carga y el iPhone 16e sí, pero solo de 7,5 vatios, ya que os recuerdo que tampoco tenemos MagSafe aquí. Atendiendo a este dato, de la carga rápida, el Galaxy A56 me ha dado mejores datos, mejores tiempos de carga, consiguiendo el 60% de la carga en tan solo 30 minutos frente al 50% en el mismo periodo de tiempo del iPhone. Si miramos la carga completa, el Samsung la consigue en 1 hora y 12 minutos aproximadamente frente a 1 hora y 46 minutos del iPhone. Así que a pesar de contar con una autonomía impoluta en ambas propuestas, le voy a dar aquí un punto al Galaxy A56 simplemente porque en el apartado de carga rápida es un poquito más rápido que el iPhone. Como veis, la competición, este versus está siendo bastante duro, bastante complicado, porque las dos propuestas son muy sólidas, se diferencian prácticamente poquísimo en la mayoría de los apartados y es muy difícil decir qué teléfono es mejor que el otro.
Normalmente la decisión de comprarte un iPhone o un Samsung suele estar determinada por la costumbre o por tus gustos en cuanto al sistema operativo. Si estás acostumbrado a utilizar iOS, pues lo más normal es que te vayas a por un iPhone, y si te gusta Android o has tenido un Samsung anteriormente, pues lo más normal es que el A56 sea tu opción. Pero si esto te da igual y realmente estás dudando entre comprarte uno u otro, donde te vas a fijar muy probablemente sea en el precio. Y aquí sí que tenemos una diferencia bastante interesante entre estos dos teléfonos. De hecho, es una diferencia de 230 euros. El precio oficial del Galaxy A56 parte de los 479 euros, frente a los 709 euros de los que parte el iPhone 16e. La diferencia es bastante grande y esto puede marcar la diferencia para muchos compradores que realmente no tengan preferencia por un sistema o por otro y que busquen tener una buena experiencia por menos dinero. Así que en conclusión, si me preguntáis a mí, el iPhone 16e me parece un mejor teléfono, pero por un 1% diría. O sea, me parece más estable, más redondo, funciona un pelín mejor gracias al A18, la cámara es más estable y en cuanto a batería están muy similares aquí. Pero, a pesar de eso, mi recomendación de compra en este Versus va a ser para el Galaxy A56, principalmente porque nos ofrece una experiencia bastante similar a la del iPhone, obviamente sin tener en cuenta todas esas diferencias del sistema operativo, Apple Intelligence, etc. Pero es 230 euros más barato que el iPhone, tiene una pantalla algo más aprovechable y la carga rápida es un poquito mejor. Así que, como ganador de este Versus tenemos el Galaxy A56, pero básicamente por darle el premio a uno de los dos, porque realmente los dos son unos muy buenos teléfonos. Así que nada, sataqueros, muchísimas gracias por haber estado al otro lado del vídeo. Ahora espero vuestros comentarios porque yo quiero saber cuál de los dos os parece mejor a vosotros y por qué. Vamos a crear un debate sano en los comentarios, que tengo muchas ganas de leeros y de contestaros. Y si vosotros os tuvierais que comprar uno de los dos, ¿cuál sería? Así que nada, sataqueros, muchísimas gracias por haber estado una vez más al otro lado de la pantalla. Yo me despido ya. Dejadme en los comentarios sugerencias de qué productos queréis que compare para los próximos Versus y nos vemos como siempre en el siguiente vídeo, sataqueros.